La deconstrucción del viejo orden se sumergirán en un viaje fascinante a través de los complejos cambios que están remodelando nuestra sociedad. Pero para tener un mejor perfil de este producto que nos trae hoy a este magno evento, la presentación del libro, invito a la doctora Silvia Alemán Menduina, destacada docente universitaria, es economista, psicóloga y alumna del intelectual español Miguel Ángel Bastos. Para ella cedo el micrófono y la palabra. Bienvenida, doctora Menduina. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias, señor, estudiantes, autoridades de la ANUR y Donay. A todos ustedes quiero agradecer el momento que me propician ahora, porque lo que se va a presentar con la deconstrucción del viejo orden no es una cosa común, a pesar de que nuestros procesos civilizatorios están siendo afectados precisamente por nuevas corrientes. Entonces, por la oportunidad que tenemos ahora, sobre todo yo, porque ustedes tienen acá un fantástico libro que en su momento Donay va a presentar. Muchas gracias por la invitación. Él es un joven y agudo escritor y de gran reflexión sistemática en torno a los problemas que nos agobian y nos agobian hoy. ¿Qué nos agobia hoy? Una nueva forma que en realidad ya están como más de 20 años y quién sabe un poco más, instalándose en la mente y en la vida de nosotros y es cada vez más peligroso y se necesita de cierta agudeza, de cierta lectura de la realidad para entender qué mal nos puede hacer este nuevo orden y cómo se presenta. Y para ello, nada menos y nada más que Donay, a través de su libro, para hacernos conocer qué nos agobia, qué peligros estamos corriendo. A través de este libro de la deconstrucción del viejo orden que escribe Donay, vamos a entender lo que es el globalismo, ¿no? A veces pensamos que el globalismo es algo más que está ahí, pero no llegamos plenamente a entender de qué se sustenta. Y sus sustentos, estimados participantes y estudiantes y autoridades, es un sustento terrible, ¿no? Y es terrible porque es un instrumento que viene y es producto del marxismo. En consecuencia, lo que trata de implantarse y ya está implantándose con fuerza es el marxismo y son las ideas comunistas en nuestro medio. Probablemente muchos conozcan lo que son las ideas comunistas y no solo eso, posiblemente adhieran a lo que es el comunismo. Pero nosotros tenemos en nuestro umbral de conocimiento la experiencia y nada menos y nada más que de 150 millones muertos por el implante de este sistema y casi ningún beneficio en términos de retribución tecnológica, económica y ni siquiera de relaciones humanas sanas. Con lo cual este globalismo tiene ese fundamento, por eso es peligroso. Donay llama a ese globalismo una dictadura mundial del control sobre los individuos y un control sobre nuestras libertades. Si ustedes se van dando cuenta, cada vez más somos menos libres. Ciertamente no hemos nacido del todo libres, ¿no? Hay un proceso filogenético que acompaña nuestra libertad, pero cada día las personas, por un proceso natural, tratan de ser libres y de ser mejores. Esas formas de libertad están siendo atentados en nuestras formas culturales, tradicionales, en nuestros valores de Occidente. Los valores de Occidente son toda nuestra educación, todas nuestras creencias, toda nuestra fe, todo lo que es la familia, todo lo que son los principios judeocristianos, la academia, nuestra forma de pensar, la propia constitución normativa de lo que somos nosotros como hombres y como mujeres, todos esos valores están en ciernes.
Donay en su libro nos advierte de los peligros que este globalismo contiene. Él expresa distintos abordajes y reflexiones y lo hace desde la psicolingüística, desde el neomarxismo, desde la posmodernidad, de la plutocracia, la entropía y la entropía. Así de brillante es Donay, ¿no? Y en este nuevo orden también suele llamarse la New Age, ¿no? El globalismo, New Age, los principios de un nuevo orden. ¿Y cómo se expresan? A través de un cúmulo de conceptos, de hechos, de objetivos que están presentes. El libro los explica y obviamente lo van a conocer a través de Donay. De normas y también de muy fuertes apoyos internacionales. Bueno, nuestro invitado y personaje es escritor boliviano, licenciado en Contaduría Pública de nuestra Casa Superior de Estudios, Universidad NUR. Se desempeña como auditor financiero, auditor operativo y gubernamental. También es columnista, activista y consultor político. Fundador de la plataforma El Periódico Digital Despertar Ciudadano y el movimiento de No Can. Es creador de una hemeroteca que consigna temáticas en política, economía, religión y cultura. Fundador de la plataforma En Defensa por la Vida Bolivia, creador del canal de YouTube Radio Libertaria, ha colaborado con personalidades reconocidas en el mundo del ámbito académico, político, presidentes y candidatos a elecciones. Posee estudios relacionados con el gasto político, comportamiento humano, la banca central y la criptomoneda. Con estas credenciales, que no son pocas, invitamos al licenciado Donay de la Cerda para que pueda compartir con todos nosotros sus experiencias en este camino de la escritura. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y bueno, como el tiempo apremia, yo creo que vamos a saltar la parte del tráiler y vamos a ir directo a la diapositiva para que nos dé el tiempo de la presentación. Ok, el libro cuenta de 5 capítulos que tratan sobre economía, política, filosofía, religión. En esta charla yo creo que todos vamos a aprender lo que es el globalismo, vamos a saber qué significa la palabra deconstrucción. El título del libro lleva la deconstrucción del viejo orden. Vamos a entender qué es el viejo orden y con una comparación vamos a entender qué es el nuevo orden y también vamos a entender lo que es un poquito la psicolingüística, el neomarxismo, la posmodernidad, la plutocracia y la filosofía de la destrucción considerada en el libro como entropía. Bueno, el libro comienza con varias figuras retóricas, entre ellas la Torre de Babel. Se utilizan figuras retóricas en el libro para que se entienda un poquito más, de manera más sencilla, más fácil, lo que es la política internacional, las relaciones internacionales y un poquito la filosofía, ¿no? Cuenta la historia bíblica que después del diluvio universal, todas las personas hablaban solo un mismo idioma y decidieron construir una torre tan alta que alcanzara el cielo. Entonces, al querer alcanzar la divinidad, alcanzar el cielo, Dios vio este acto de soberbia de las personas al querer parecerse al Altísimo y las castigó con diferentes lenguas. Es decir, las personas entraron en una confusión porque no se podían entender entre ellos. Al hablar distintas lenguas, la construcción de la Torre de Babel se canceló y la podemos ver en la siguiente imagen de Gustave Doré, que se llama confusión, es decir, la gente está confundida y no se llega a entender. Entonces, ¿por qué les menciono esto de la Torre de Babel? Porque el libro nos muestra un poquito sobre la nueva dictadura, la dictadura del lenguaje, ¿no? Yo les voy a mostrar la imagen que ven en pantalla, es Nicolás Maduro y uno puede decir, yo les puedo preguntar qué se les viene a la mente cuando ven esa imagen, ¿no? Algunos podrían decir dictadura, otros podrían decir dictador, otros podrían decir tirano o tiranía. Generalmente asociamos la figura de la dictadura con la represión armada, los militares, tanques. Si yo les digo la palabra dictadura, se le puede venir a la cabeza la imagen de un tanque, la imagen de la represión de las libertades individuales, las fuerzas armadas oprimiendo al pueblo, etc. Entonces, cuando nosotros pensamos en dictadura, lo primero que se nos viene a la mente es algo relacionado con la represión.
En el libro se plantea que a lo largo de la historia, en la actualidad, se está formando otro tipo de dictadura. Un tipo de dictadura que generalmente no se nos viene a la mente. Es una dictadura del lenguaje. Una dictadura que controla y manipula tanto el lenguaje o la lengua que somos incapaces de darnos cuenta de que existe, ¿no? Generalmente cuando nosotros pensamos en una dictadura podemos ver a Nicolás Maduro o la dictadura cubana y la asociamos con un dictador, pero cuando la dictadura es abstracta, inmaterial o intangible es mucho más difícil darnos cuenta de esto, ¿no? Y es por eso que en el libro planteo la psicolingüística. Quien plasma primeramente esto es George Orwell en su novela 1984. En la novela narra la distopía, que es gobernada por un gobierno totalitario del Gran Hermano. Y este gobierno totalitario gobierna a la población a través de lo que se denomina como neolengua. La neolengua tiene algo que se llama el doble pensar. En neolengua se llama doble pensar, aunque también es verdad que doble pensar comprende muchas cosas. Doble pensar significa poder, comprende albergar ideas contradictorias simultáneamente en la mente humana, dos creencias opuestas a la vez en la mente. Una frase del libro de la novela de Orwell, de doble pensar, es: paz es guerra, libertad es esclavitud. Claramente es una contradicción. Ese es el emblema, la insignia del partido INSOC que Orwell hace en su novela, ¿no? Esta dictadura totalitaria gobernada por el Gran Hermano. Entonces, como podemos ver en la imagen, podemos ver que el cerebro piensa A, pero dice B, ya que existen figuras contradictorias dentro de la mente humana. Eso es lo que nosotros estudiamos generalmente cuando estudiamos psicolingüística. Y les voy a hacer unos ejemplos sobre las lenguas vivas, los eufemismos, y cómo mediante los eufemismos y la manipulación del lenguaje se llegan a legalizar mediante el Estado cierto tipo de conductas, cierto tipo de cosas que son malas y que generalmente se utilizan con fines políticos, ¿no? Las lenguas vivas son las lenguas vernáculas que nosotros hablamos, y como son vivas, las nuevas acepciones son creadas en los diccionarios, a diferencia de las lenguas muertas como el latín, que no cambian. Y los eufemismos. Los eufemismos son palabras o términos que se utilizan para maquillar ciertas políticas o ciertas palabras que son malsonantes para las personas, y se los trata de maquillar para abrir una ventana de Overton y lograr legalizar cierto tipo de conductas. Les voy a dar 3 ejemplos que se utilizan en el libro del Estado, los impuestos y el aborto. Los impuestos y los eufemismos. Bueno, nosotros si rastreamos el origen de los impuestos, vemos que generalmente en la historia la figura de los impuestos o la figura del publicano era una figura que era mala, ¿no? La figura del publicano, el cobrador de impuestos. Se asociaba a los impuestos con la represión, con el robo. Entonces, los políticos decidieron utilizar cierto tipo de eufemismos para que los impuestos sean generalmente un poco más aceptados por la sociedad, y empezaron a usar la palabra contribuciones. Es decir, como impuestos suena un poquito violento porque se nos impone algo, entonces los políticos decidieron usar la palabra contribuciones. Es decir, pasamos de considerar los impuestos un robo o la figura del publicano como algo malo a ser contribuciones que se hacen al Estado, y bueno, cada quien juzgue si a qué estamos contribuyendo, ¿no? Esa sería la figura de los impuestos. Ahora quiero que vean la siguiente imagen. Es una imagen claramente es una agresión, un bullying, y dice la palabra sujeto pasivo. Entonces, yo quiero que piensen un poquito en la imagen, vean, hay 2 personas, una que está grabando, otro que está agrediendo, y yo quiero que se pregunten, ¿cuál de esas 3 personas es el sujeto pasivo? Cualquiera diría que el niño que está siendo bulleado es el sujeto pasivo, y el sujeto activo es el bullying, ¿no? Entonces nosotros, en derecho tributario, llamamos al Estado el sujeto activo, y nosotros todos somos el sujeto pasivo. Es decir, nosotros somos los bulleados y el Estado es el bullying que nos cobra impuestos. Bueno, pasamos de los eufemismos. Si nosotros somos los sujetos pasivos, los políticos dijeron, no, esto es muy fuerte. Entonces pasamos al eufemismo de llamar al sujeto pasivo contribuyente. Entonces pasamos de los impuestos a ser un robo, o generalmente la gente lo asociaba con un robo, a ser contribuciones, y nosotros de ser sujetos pasivos que se dejan bullear, pasamos a ser los contribuyentes, ¿no? Y generalmente la figura del Estado, que era el sujeto activo,
Cuando uno le pregunta a las personas, generalmente si yo voy a la Plaza 24 de septiembre, ahora a las 7 de la mañana, y le pregunto a las personas, y le pregunto qué es el Estado, generalmente las personas me van a responder, yo creo que un 90 o 99%, el Estado somos todos, ¿no? Entonces acá vemos claramente una contradicción. Cuando existen los impuestos, existen dos tipos de sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Tienen que existir dos. Entonces, según este postulado que el Estado somos todos, nosotros somos sujeto activo y sujeto pasivo a la vez, lo cual claramente es una contradicción. Bueno, y esto es un poquito lo que se habla del doble pensar, ¿no? Albergar dos ideas contradictorias en la mente al mismo tiempo. Ahí tienen un poquito la definición de la RAE, que dice que sujeto pasivo es dicho una persona que se deja, ¿no? Deja obrar. Entonces vamos a entender un poquito qué es Estado. Según Max Weber, uno de los más grandes sociólogos que ha existido, nos dice que el Estado es el monopolio de la violencia legítima como medio de dominación sobre un determinado territorio, una determinada población. Es decir, el Estado es el monopolio de la violencia. No es una definición mía, yo no lo definí, lo define Max Weber, lo definen así también. Lo curioso del Estado es que tanto los marxistas, los liberales, los socialdemócratas, todos definen al Estado como el monopolio de la violencia. Es decir, el Estado es el bullying. Y podemos ver una imagen, la imagen que pueden ver es la portada del libro El Leviatán de Thomas Hobbes. Es la figura, la representación en una imagen de lo que es el Estado. Por una parte tiene el poder, el monopolio de la violencia en la mano, con la espada, y por otro el brazo armado del poder fáctico, ¿no? Está conformado por la cantidad de la población sobre un determinado territorio, como definía bien Max Weber. Entonces, vemos que mediante la manipulación de los conceptos, pasamos de eufemismos a fines políticos, ¿no? Entonces, cuando los políticos quieran aumentar impuestos, simplemente se puede decir que aumentan las contribuciones, ¿no? Entonces, cuando los conceptos a veces se utilizan eufemismos, generalmente la gente no se da cuenta de que realmente nos están bulleando, ¿no? Nos están cobrando más impuestos. Entonces, generalmente los eufemismos en la política, en el discurso político, se utilizan con fines tanto económicos como políticos. Y yo creo que el caso más ejemplar, o el ejemplo más claro de un eufemismo es el aborto. En el libro lo pongo, ¿por qué? Y ahorita van a ver por qué. Bueno, el aborto, según el derecho, es el asesinato del niño por nacer agravado por el vínculo. Pero como los estados lo quieren legalizar, decidieron usar un eufemismo que se llama interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, claro, como aborto y asesinato suena muy feo, entonces los políticos, como quieren crear políticas de legalización del aborto, decidieron usar este término de interrupción voluntaria del embarazo. Esto claramente ya pasamos de eufemismos a contradicciones, como bien plantaba Orwell con la neolengua, porque la interrupción, bueno, un aborto no puede ser interrupción, ¿no? La interrupción es el cese transitorio de una actividad para su posterior reanudación. Nadie te puede interrumpir la vida, no se puede. No te interrumpo la vida y acaba, no. Entonces pasamos a una contradicción. Y en el segundo nivel, que sería ese, pasamos al tercer nivel del eufemismo, que sería el derecho reproductivo de la mujer. Pasamos del aborto, pasamos a interrupción, ahora pasamos a que el aborto es un derecho, ¿no? Reproductivo de la mujer. Y en el cuarto nivel se agrega la variante sexual, es decir, derecho sexual y reproductivo de la mujer. Para que quede un poquito bien claro, las personas no nos reproducimos, no somos animales, las personas procreamos mediante la reproducción. Entonces vemos claramente que es un intento de utilizar eufemismos para cosas que son ciertamente que pueden sonar desagradables en la sociedad, se intentan normalizar a través de eufemismos. Y por último, en el nivel 5 del eufemismo vemos que pasamos del derecho sexual y reproductivo de la mujer, como agregamos la variante sexual, entonces ya podemos hablar de los 250 géneros que supuestamente existen, y pasa a ser el derecho sexual y reproductivo de la persona gestante, ¿no? Ya no se habla de mujer, se elimina la variante de mujer, y se empieza a hablar de persona gestante. Y bueno, claramente vemos el doble pensar, porque pasamos de eufemismos a claramente contradicciones, que en la neolengua es esta capacidad de albergar dos ideas contrarias al mismo tiempo. Paz es guerra, libertad es esclavitud, el Estado somos todos, y bueno, el aborto es el derecho de la mujer. ¿Por qué? Porque se intenta legalizar. Entonces uno dice, ¿por qué el Estado
o algún estado quisiera legalizar el aborto, precisamente por esto, no se quieren crear políticas para la legalización y como los términos son un poquito fuertes, un poquito que la gente no lo acepta, entonces se utilizan eufemismos para fines políticos. Nuevamente vemos la imagen que nosotros pensamos A y decimos B. Entonces, con la neolengua esto es lo que pasa, ¿no? Es claramente lo que sucede en la imagen, que al usar el mismo lenguaje que ellos utilizan, generalmente los globalistas, aquí la doctora Alemán estuvo hablando un poquito de lo que es el globalismo. Entonces, ahora podemos ver que mediante la manipulación del lenguaje, o el lenguaje políticamente correcto, se está creando una dictadura de pensamiento. Y nos hacen, podemos hacer que lo malo parezca bueno, y también podemos hacer que lo bueno parezca malo. Ya vimos el ejemplo de los eufemismos, vimos como cosas que parecen ser malas se ponen como cosas buenas a la luz del público, y también se puede hacer que lo bueno parezca malo. Y esta es la figura del Ouroboros, ¿no? Es la figura de la serpiente que se come la cola. Es una figura que forma un bucle infinito y es la eterna contradicción de las ideologías de izquierda o las ideologías progresistas. Y vamos a explicar un poquito más cómo funciona la figura del bucle. También pueden ver la imagen de la hidra de Lerna. La portada del libro es la hidra de Lerna. La hidra era un monstruo de la mitología griega a la que Hércules se enfrentó. Y por cada cabeza que le cortaba la hidra aparecían dos más. Entonces, generalmente cuando los eufemismos intercambian los conceptos o tenemos conceptos contradictorios albergados en la mente, la psicolingüística genera un bucle mental en que las soluciones se intercambian por los problemas y los problemas por las soluciones, ¿no? Entonces, cuando nosotros concebimos un problema, entonces lo que buscamos es una solución. Pero como los conceptos están intercambiados en la mente humana, lo que generamos es más problemas. Entonces caemos en más problemas y es como la hidra, ¿no? Crecen cada vez más cabezas, más problemas. Entonces quiero que vean un poquito acerca de las ideologías progresistas o las ideologías de izquierda, que generalmente la gente suele asociar con su nombre, ¿no? Así como los eufemismos a veces no significan realmente lo que nosotros creemos, también las ideologías. La doctora Canta Alemán hizo una introducción acerca de las ideologías. Y bueno, quiero que veamos la imagen que dice feminismo, socialismo, animalismo, ecologismo, el lobby LGBT y Black Lives Matter, ¿no? Que sería el movimiento antirracista negro en Estados Unidos. Generalmente la gente suele asociar las ideologías como, no sé, feminismo como ayudar a la mujer, o socialismo como ayudar a los pobres, o animalismo como la ideología que busca los derechos de los animales, ¿no? O el ecologismo como eliminar la contaminación. Pero cuando nosotros nos adentramos en una investigación profunda y exhaustiva de manera académica en los términos de estas ideologías, nos damos cuenta que estas ideologías no buscan eso, ¿no? Tienen otros fines, que son fines políticos. Nosotros podemos ver en la imagen, el logo del feminismo es un puño con el signo de la mujer, el socialismo es un puño, el animalismo también es un puño, el ecologismo es un puño, el lobby LGBT tiene un puño y el movimiento antirracista también tiene un puño, ¿no? Generalmente el puño está asociado con la ideología marxista y precisamente es por esto que estas ideologías tienen una raíz marxista. Todos los ideólogos de las ideologías progresistas son marxistas o nacen desde la izquierda, por eso es que tienen este puño. Por eso es que Evo, cuando realizaba sus discursos, no hacía un puño, etcétera, porque es un emblema marxista, comunista o socialista. Entonces, como nosotros solemos asociar el feminismo con ayudar a la mujer, uno se puede preguntar, no, pero si feminismo es buscar los derechos de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. ¿Qué tiene que ver el feminismo de malo? O sea, ¿qué tiene que ver el feminismo con el marxismo? Y generalmente en el libro se podrán dar cuenta que se hizo una investigación exhaustiva de los términos, el rastro lingüístico, incluso etimológico de los términos, y podemos ver a Simone de Beauvoir, Shulamit Firestone, Judith Butler, Kate Millett, Silvia Federici, son una de las feministas más conocidas, son las ideólogas del feminismo, es decir, son las que crearon el feminismo. Los términos, las ideologías, las determinan los ideólogos, no la determinan los diccionarios. Entonces vamos a ver un poquito qué es feminismo para las mismas feministas, o sea, ¿qué realmente es feminismo? ¿Realmente el feminismo busca la igualdad de derechos entre mujeres y hombres? El concepto de feminismo que le dan las mismas feministas al movimiento es una ideología de izquierda
que busca la destrucción de la naturaleza de la mujer y la subversión de los roles masculinos y femeninos. Esa es la definición que le dan las mismas feministas. Uno puede leer El segundo sexo de Simone de Beauvoir, puede leer El género en disputa, puede leer a Judith Butler, puede leer, en el libro se tiene más de 70 páginas de bibliografía, de más de 200 libros, y esta es la definición que le dan las mismas feministas. Entonces nosotros pensábamos que feminismo es ayudar a la mujer y resulta que feminismo resultó ser la destrucción de la naturaleza de la mujer mediante los roles y la subversión de los roles femeninos y masculinos, lo cual es una ventana de Overton para la ideología de género. En el libro también hay una cita, que no la voy a leer porque es un poco grotesca, de la defensa que hacen las feministas acerca de la liberación sexual, ¿no? Las feministas creen que para alcanzar la libertad de la mujer se debe liberar sexualmente y, bueno, no lo voy a describir, lo pueden leer en el libro, tampoco es un poquito grotesco. Bueno, es una defensa a la pedofilia que hacen Simone de Beauvoir, etcétera. Generalmente el 99% de las feministas hacen esta defensa por la variante sexual. Entonces, como las ideologías generalmente no buscan, el nombre no tiene relación realmente con lo que uno piensa, entonces caen en este bucle, ¿no? Y entramos en contradicciones. Como las soluciones se intercambian por los problemas también se intercambian con las soluciones, ¿no? Entonces, las feministas generalmente en las marchas dicen luchar contra la misoginia, pero a la vez, como pueden ver en la imagen, buscan la liberación sexual, ¿no? Es una contradicción. También lo podemos ver en el movimiento animalista. Uno dice, el movimiento animalista busca ayudar a los animales. La verdad es que dentro de la investigación tampoco. Generalmente se le pone estos nombres para que la gente lo suele asociar con algo positivo, pero en realidad no. PETA, que es la organización animalista más grande y más famosa del mundo, crea una campaña para ir a Cuba, con las mujeres de lechuga se llama. ¿Por qué Cuba? Porque tienen esta relación, como son de raíz marxista, entonces tienen relación con el régimen cubano, y es una campaña para ir a Cuba y decirle a los cubanos que no coman carne, ¿no? Ustedes sabrán que en Cuba es el país que menos carne come debido a la pobreza en la que está el país, pero los animalistas deciden que una solución para eliminar el maltrato animal es ir a Cuba y decirle a los cubanos que no coman carne, ¿no? Otra figura es el ecologismo. Alguno pensaría que el ecologismo lucha por eliminar la contaminación o lucha también por energías renovables, ¿no? Estas energías verdes. Y la verdad es que los ecologistas, por ejemplo el FOTE, Friends for International, que es la organización ecologista más grande del mundo, defiende abiertamente el Partido Comunista Chino y el país de China y cataloga a China como uno de los países que mayor trabajo ha hecho contra el cambio climático, ¿no? China, para los que no saben, es el país más contaminante del mundo. Y de acuerdo a los ecologistas, bueno, es el país que más ayuda ha hecho al cambio climático. En la imagen podemos ver a Jeremy Rifkin. En el libro está lleno de citas acerca de los ecologistas, los mayores representantes del ecologismo en el mundo. Algunos pensarían que buscan energías verdes, energías renovables, energías baratas, inagotables, ¿no? Pero Jeremy Rifkin, que es uno de los principales líderes del ecologismo, dice que una energía renovable, infinita y libre y barata, sería lo peor que le podría pasar a la humanidad. Porque el poder inagotable, argumenta, solo le da al hombre una capacidad infinita para agotar los recursos planetarios. Otra figura, Paul Ehrlich, que es presidente, etmólogo experto del Sierra Club, la organización ecologista más grande de los Estados Unidos y más antigua, nos dice también que una energía renovable sería como darle a la sociedad un precio barato de energía abundante. En este punto sería equivalente a darle una ametralladora a un niño idiota, ¿no? Entonces, vemos una contradicción. ¿Cómo puede ser que los ecologistas, los principales líderes del ecologismo, digan que las energías libres, renovables y verdes son malas, ¿no? Otra frase del FOTE, por ejemplo, dice que la tecnología compleja de cualquier tipo es un asalto a la dignidad humana, ¿no? Entonces vemos claramente otra contradicción dentro del ecologismo. Otra figura que es un poco más presente es la figura del indigenismo. El representante del indigenismo a nivel internacional es Evo Morales. Evo Morales, bueno, todos lo conocemos, ¿no? Es el representante del indigenismo. Y yo quiero que se hagan esta pregunta. ¿Realmente el indigenismo de Evo Morales busca ayudar a los indígenas? ¿Realmente? ¿Busca?
vemos que hace 10 años la represión de Chaparina continúa la invasión de tierras indígenas, ¿no? Fue el mismo gobierno supuestamente indigenista el que oprime a los indígenas, ¿no? Yo fui parte de los bomberos voluntarios durante los incendios de la Chiquitanía y bueno, vemos que el gobierno era el que fomentaba, ¿no?, el avasallamiento de tierras indígenas. Entonces vemos que el indigenismo tampoco tiene nada que ver con los indígenas. O sea, son términos que se utilizan para, con fines políticos para engañar a la gente y hacerle creer que es algo bueno, pero en realidad es algo totalmente distinto, contradictorio, ¿no? Otro punto es, este es el último ejemplo. Hay muchos ejemplos, o sea, el libro está lleno de bibliografía, hay más de 350 notas al pie de página sobre las contradicciones, todo está sustentado, no es nada que yo me invente. El antirracismo, el movimiento antirracista estadounidense dice que se debe combatir el racismo con más racismo. Es decir, que se debe hacer una discriminación a los blancos como esta deuda étnica que se tiene. Más o menos similar un poco a lo que decía Evo Morales sobre la deuda que tiene España con nosotros, ¿no? Prácticamente la victimización eterna. Y bueno, retomamos la novela de Orwell con el doble pensar. Esta facultad de albergar dos ideas contradictorias y nos dice que a la vez que se dicen mentiras, se cree en ellas como auténtica honradez, ¿no? Muchos recordarán el discurso del presidente Arce Catacora, que en medio de la crisis económica que vive el país, dijo que los gobiernos anteriores habían destruido la economía, ¿no? Y él era ministro de Economía, o sea, es claramente una contradicción, ¿no? Es prácticamente el discurso orwelliano el que hace uso los políticos. Y quiero que vean la siguiente frase del filósofo Olavo de Carvalho, que dice: el comunismo no es un gran ideal que se pervirtió, es una perversión que se vendió como gran ideal. Y nuevamente tenemos la figura de la confusión, ¿no? Esta pintura de Gustave Doré de la Torre de Babel, ¿no? Cuando los términos están intercambiados, generalmente entramos en la confusión, en la caída del ser humano. Y la mente, cuando los conceptos están intercambiados, entramos en un bucle. Claro, como las soluciones están intercambiadas con los problemas, esto es lo que le sucede a la mente. Es como un proceso que jamás termina de completarse y mediante la psicolingüística entramos en esta figura retórica del Ouroboros, ¿no? Tenemos la imagen de la hidra de Lerna, de que cada vez aparecen más problemas. Y las soluciones se intercambian con los problemas y aparece el relativismo, ¿no? Que es un poquito de la filosofía que se habla en el libro. Y aparte de intercambiar los conceptos, también se puede invisibilizar el mal. Y le vamos a explicar cómo se puede llegar a esto y cómo los políticos hacen esto. Existe una película que se llama The Invention of Lying. El protagonista es la persona que sale en la imagen. Y la película trata sobre un mundo en el que no se puede mentir. Es un mundo en el que nunca nadie ha mentido, no se puede mentir, no existe la mentira. Y el personaje, por una razón del destino, una epifanía o algo similar, puede mentir. Es la única persona en el mundo que puede mentir. Entonces va al banco y le dice a la cajera que tiene en su cuenta $1 millón. Y la cajera, bueno, como no existía la mentira, entonces le cree, ¿no? Piensa que es un error informático o algo así. Entonces el personaje va haciendo maldades por todo el mundo, engañando a la gente. Y bueno, se sale con la suya. Y como no existía la palabra mentir, entonces cuando él intenta a sus amigos contarle este inusual poder que él poseía, él les dice: yo puedo, y se queda corto, ¿no? O sea, no existía la palabra mentir. Entonces, como no existía la palabra mentir, entonces no podía contarles que él podía mentir. Y eso pasa cuando se invisibiliza el mal. Entonces nosotros no podemos combatir el mal cuando no lo conocemos. No se puede combatir algo que no se conoce. Y eso pasa con el relativismo y ahorita vamos a explicar cómo sucede eso. Dice: el mayor engaño del diablo es hacernos creer que no existe. Una imagen del relativismo. Y Jorge Loring nos dice: el relativismo que no tiene verdades ciertas destruye el entendimiento y nos reduce a seres animales que no saben razonar. Es decir, cuando los conceptos están intercambiados, nosotros tenemos un anclaje en la realidad. Tenemos el bien y tenemos el mal, tenemos lo correcto y tenemos lo incorrecto. Y por más de que estén intercambiados, tenemos un anclaje con la verdad, con la realidad. Existen dos caminos. Pero cuando existe un relativismo, los conceptos de bien y mal
desaparecen, ¿no? Y se invisibiliza el mal. Y en este tipo radica el asunto político. Ya no se tienen que hacer entrevesados malabares mentales y contradictorios, crear eufemismos para engañar a la gente. Directamente se tiene que eliminar el concepto de engaño. Entonces, como bien dice Loring, con el relativismo la gente ya no intenta razonar entre el bien y el mal, directamente ya no razona. ¿Existe acaso mayor poder político que este? ¿El de quitarle a la gente la capacidad de razonar? Precisamente esta dictadura del pensamiento, que es invisible ante nuestros ojos porque no tiene barreras físicas impuestas, es la tesis que hace Huxley en su libro Un mundo feliz, que es una novela, un futuro distópico, y él nos plantea la dictadura perfecta, ¿no? Una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros de la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que, gracias al consumo y el entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre. Y de eso es lo que vengo a hablarles del globalismo. El globalismo no tiene barreras, no tiene límites impuestos, y es por eso que desea y decide eliminar las fronteras nacionales, porque estas fronteras nacionales representan barreras físicas al movimiento, ¿no? El globalismo es una figura de orden mundial, se llama nuevo orden mundial, los internacionalistas así lo catalogan, en el libro se habla un poquito de esto, y es este nuevo orden mundial multipolar. Existe un discurso de Arce Catacora, del presidente boliviano en la ONU, que dice que el mundo está camino hacia un nuevo orden mundial multipolar, dejando el orden mundial unipolar gobernado por Estados Unidos. Los internacionalistas más o menos van a entender un poquito más de lo que hablan. Entonces, la dictadura del lenguaje es destruir al ser humano, debido a que el ser humano se caracteriza por dos cosas fundamentales. Uno, que es la capacidad de pensar mediante el lenguaje, que ningún animal lo tiene, y la capacidad de generación de arte mediante la representación física de la belleza y la representación física en el mundo material del espíritu humano, ¿no? Los animales no pueden generar arte, los animales no pueden hablar, no tienen lenguaje, el ser humano es el único que tiene lenguaje. Y es por eso que la manipulación de las palabras es un intento de una dictadura de control humano. Y aquí entramos con la palabra deconstrucción. Yo creo que muchos de los presentes acá han escuchado la palabra deconstrucción, es parte del título del libro. Y deconstrucción es también un neologismo, parte de esta neolengua, que fue acuñado por Jacques Derrida. Es prácticamente destruir para construir, de la filosofía marxista de Mao Zedong, o el build back better, el construir hacia atrás del Partido Socialdemócrata estadounidense con las políticas demócratas de izquierda. Pero antes de entrar en deconstrucción, como el libro dice la deconstrucción del viejo orden, vamos a entender un poquito qué es el viejo orden y qué es el nuevo orden. ¿Qué caracteriza al viejo orden y qué caracteriza al nuevo orden por comparación? El primer atisbo de viejo orden que se hace en el libro es de la filosofía marxista, del manifiesto comunista, donde Marx dice: los comunistas no tienen por qué guardar encubiertas sus ideas e intenciones, abiertamente declaran que sus objetivos solo pueden alcanzarse derrocando por la violencia todo orden social existente. Es decir, para los marxistas, según el manifiesto comunista, la revolución solo puede alcanzarse mediante la violencia y la destrucción del orden. ¿De qué orden habla Marx en el manifiesto comunista? Es nada más que el vestigio de orden deísta que sobrevivió a la Revolución Francesa o la Revolución Jacobina. Nosotros podemos ver una línea del tiempo y vemos, ¿no?, el punto de corte del viejo orden es la Revolución Francesa con la iniciación de la modernidad y después la Revolución Rusa, ¿no? El viejo orden se caracteriza por la herencia aristotélico-tomista, platónica, socrática y la perfección de la filosofía con la llegada del cristianismo o el orden católico. ¿Cuándo comienza el viejo orden? El viejo orden comienza en 1492, cuando se descubre América por parte de los reyes católicos, Isabel y Fernando de Aragón con el descubrimiento de América. ¿Por qué? ¿Por qué en esta fecha y por qué con el descubrimiento de América? Porque cuando se descubre América se completa el globo terráqueo. Es decir, se puede hablar de algo mundial, se puede hablar de algo global.
Los Reyes Católicos, católico significa universal, significa global. Ese es el término católico, ese es el significado de catolicidad. Nace de ir por el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, es decir, todas las naciones, todo el mundo. Es por eso que el viejo orden global es estrictamente católico, en el sentido etimológico de la palabra católico. El viejo orden comprende 3 pilares fundamentales que son lo bueno, lo bello y lo cierto, que sería lo bueno, la moral, lo bello, el arte, y lo cierto, la verdad. La moral para el viejo orden viene de Dios, no es relativa y es dogmática. Un claro ejemplo de la verdad para el viejo orden serían los 10 mandamientos, que son prácticamente reglas de moral. El arte sería la belleza de la creación de Dios, no es relativa, y el arte se considera una belleza objetiva, es decir, la belleza es meramente objetiva para el viejo orden, no es relativa. Un claro ejemplo puede ser las esculturas en mármol que se encuentran en la Capilla Sixtina, esta búsqueda de la perfección de la belleza humana a través del arte. También pueden ver imágenes de una catedral católica. Y pasamos a la verdad, ¿no? La verdad en el viejo orden, el veritas, es cierta, se descubre, no se crea, y viene de Dios y es de Dios. Es decir, para el viejo orden generalmente el centro es Dios. Y en la imagen ustedes pueden ver una pintura de Philippe Champagne que se llama San Agustín, ¿no? Es el santo y hay una luz al extremo que es veritas, que es la verdad. Viene externa al santo, no viene del santo, sino es externa a él. Quiere decir que la verdad no proviene del hombre, sino proviene de fuera. Es prácticamente una referencia a la filosofía platónica que se hereda de los griegos y se perfecciona con la llegada del cristianismo, donde Platón nos dice que la verdad no se crea, la verdad se descubre. Entonces, dentro de la filosofía, nosotros encontramos el mito de la caverna, donde el ser humano vive ante la mentira y tiene que buscar la verdad, no tiene que conocer la verdad, porque la verdad no está en el hombre. Generalmente hay una frase que se distorsiona un poquito de René Descartes, que dice que pienso, luego existo, ¿no? Y la gente se queda con eso. Pero René Descartes en el discurso del método dice, pienso, pero porque pienso dudo. Y si yo dudo, entonces no hay verdad en mí. Entonces la verdad es externa a mí. Entonces la verdad no está en mí y precisamente es esta filosofía de que la verdad es externa en el viejo orden. Otra característica del viejo orden es el derecho natural o el ius naturalismo. La autoridad natural dada por la monarquía que tiene relación específicamente con la postura deísta, ¿no? La figura del noble, la figura del monarca, del rey honorable, de la honorabilidad, del caballero. Y en la imagen pueden ver a San Jorge, generalmente la figura del caballero es la figura que combatía lo malo, ¿no? Al demonio. Entonces el viejo orden está caracterizado por 3 cosas fundamentales. Dios como centro del viejo orden, la ley natural con la monarquía o el ius naturalismo, el derecho natural, y la verdad mediante la razón y la revelación. Entonces, con la llegada de la Revolución Francesa, ustedes pueden ver en la imagen una feminista y al otro lado la imagen de la Revolución Francesa. No es prácticamente lo mismo porque son hijos de la modernidad. Entonces, con la modernidad se hace un corte a este viejo orden y comienza la formación o la gestación del nuevo orden mundial o el nuevo orden mundial multipolar. Durante la Revolución Francesa, lo que se hizo fue perseguir a la religión, se persiguió a la religión, y se asesinaron muchos curas, se asesinaron sacerdotes, se guillotinaron monjas, se perseguía, ¿no?, a la religión cristiana, en este caso a la católica. Y pueden ver en la imagen se llama de la diosa razón y se ve como la mujer está pisando un crucifijo, ¿no? Esta imagen representa prácticamente lo que fue la Revolución Francesa, ¿no? Esta eliminación de Dios del centro. Los templos católicos que fueron conquistados por la Revolución pasaron a llamarse templos de la filosofía de la diosa razón, ¿no? Se dejó de adorar al Dios cristiano y se empezó a adorar a una especie de religión sincrética adoptada de las logias masónicas, que era la diosa razón, ¿no? Bajo el lema igualdad, libertad y fraternidad. La igualdad visto desde un punto de vista francés, de la Revolución Jacobina, la libertad vista desde un punto de vista de libertad religiosa y la fraternidad vista desde una perspectiva de las logias masónicas. Entonces, prácticamente la llegada de la modernidad se puede resumir con una frase de Nietzsche que dice: Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. Prácticamente lo que se hace con la llegada de la Revolución Francesa es quitar este centro en Dios que se tenía en el viejo orden, y la frase de Nietzsche lo resume perfectamente.
Otro asunto que se realizó durante la Revolución Francesa fue el asesinato de los monarcas, ¿no? El aguillotinamiento de María Antonieta y esta eliminación del sistema monárquico o de la autoridad natural. Y con esto se llega al derecho positivo o la llegada del Estado moderno. Es decir, antes el centro era Dios, se elimina Dios. El centro era el monarca, se elimina el monarca y el poder más grande que existe, como ya no hay Dios, ya no hay sistema de autoridad natural, el Estado moderno aparece en la ecuación de la historia de la llegada de la modernidad. Entonces podemos ver en la línea del tiempo la llegada de la Revolución Francesa y después empieza la Revolución Rusa. Con la Revolución Rusa se hace una actualización de los principios de la Revolución Francesa. La igualdad es vista desde un punto de vista material, todos tienen que ser iguales, es decir, se debe redistribuir la riqueza, llega el marxismo, llega el comunismo. La libertad, visto desde un punto de vista de libertad religiosa con Estado laico, al igual que la Revolución Francesa. La fraternidad ya no tiene un punto de vista masónico, cosmopolita, sino tiene un punto de vista de la fraternidad de los pueblos con la llegada del internacionalismo, es decir, este Estado mundial comunista. Y el asesinato de los monarcas también se actualiza con la Revolución Rusa, con el asesinato de los monarcas rusos o los zares, en este caso la dinastía de los Romanov. El Estado moderno también tiene protagonismo durante la Revolución Rusa porque ahora es el Estado el que concentra todo el monopolio del poder y el Estado laico pasa a ser un Estado que defiende abiertamente el ateísmo. Entonces pasamos de la frase de Nietzsche, también la complementamos con la frase de Marx, que dice la religión es el opio de los pueblos. Entonces para los marxistas prácticamente se elimina la figura de Dios, ¿no? Incluso de la autoridad natural y se fomenta el derecho positivo. Con la llegada del marxismo aparece la lucha contra la propiedad privada y esta lucha contra el capitalismo. Claro, porque ya no existe la monarquía, no existe Dios en el centro, entonces pasamos a la lucha contra el capitalismo o la propiedad privada. Nacen también los términos izquierda y derecha. Los términos, ustedes van a salir de esta charla sabiendo qué es la izquierda y qué es la derecha, qué caracteriza a la izquierda, qué caracteriza a la derecha. Los términos aparecen en la Revolución Francesa cuando los partidarios de la revolución, los jacobinos, se sentaron a la izquierda y el sector un poco más conservador que decía, no, mejor no guillotinemos a medio mundo, se sentaron a la derecha, ¿no? Con esta perspectiva un poco de continuar con la autoridad natural o la monarquía. De ahí nacen los términos. ¿Qué quiere decir? Que la izquierda es esencialmente revolucionaria. En la filosofía de las ideologías, el análisis metapolítico que se hace de la izquierda, es que la izquierda siempre es, en todo lugar y en todo momento, revolucionaria. ¿Qué es revolución? La revolución es la destrucción de lo anterior con vistas en la implantación de algo nuevo. Entonces, en esencia, podemos determinar que la izquierda es destructiva debido a su capacidad revolucionaria, y la derecha, al ser más conservadora, es creativa, y ahorita vamos a ver por qué. En economía, nosotros estamos ahorita en la facultad, con la Facultad de Finanzas y Contaduría Pública, y podemos ver un análisis económico de las políticas de izquierda. La izquierda nunca genera, sino que redistribuye. Entonces todo lo que, como no tiene capacidad creativa, entonces lo único que puede hacer es redistribuir el ingreso, crear más impuestos, crear políticas de redistribución. Mientras que la derecha, con el capitalismo y la defensa de la propiedad privada, genera riqueza, ¿no? Aquí podemos ver en la imagen, no es Vietnam después de un bombardeo, es Cuba después de 90 años de comunismo, y vemos, ¿no?, las políticas económicas de la izquierda. También podemos ver Venezuela, que la gente está comiendo de las calles. Y en paralelo tenemos Singapur, por ejemplo, mayor libertad económica. Otro ejemplo podemos ser el comercio, el desarrollo del emprendimiento. Aquí en la NUR existe una materia que se llama Taller de Emprendedores, que la brinda varios licenciados muy excelentes, que te enseñan cómo abrir una empresa, cómo emprender, cómo generar riqueza. Yo la pasé con la licenciada Lucila Inés Silva. Y bueno, acá en la NUR te enseñan cómo generar, ¿no? Cómo generar riqueza, prosperidad, progreso. En matemática la izquierda es siempre negativa, resta.
y la derecha suma, siempre es positiva. ¿Por qué? Podemos ver en un plano cartesiano con eje X y Y que cuando nosotros nos ubicamos a la izquierda restamos y cuando nos ubicamos a la derecha sumamos. Esta esencia de la izquierda siempre, como es destructiva, entonces tiende a restar y la derecha, como es positiva, tiende a sumar. Hay gente que dice, no, yo no soy de izquierda ni de derecha, yo soy de centro. Dice, no, los extremos son malos. Pero prácticamente en filosofía, en metapolítica y en derecho, esto es imposible, ¿no? Porque la gente piensa y como piensa, razona. Entonces, quedarse en el centro es prácticamente no pensar. Entonces, o bien nos ubicamos al centro izquierda o al centro derecha. No podemos ser un cero, porque la gente piensa. En lenguaje, la izquierda es la siniestra y la derecha es la diestra. La derecha se asocia con lo correcto. Right en inglés es correcto, lo derecho, lo justo, lo necesario, lo recto. Se dice yo estudio derecho, lo correcto, el derecho, lo justo. La siniestra, por el contrario, es lo malo, ¿no? Se dice es un cero al izquierdo, no se dice es un cero al derecho. Se dice me levanté con el pie izquierdo. Se dice me hicieron un siniestro, dicen, ¿no? Que fue algo con dolo, con alevosía, con malicia. Que me siniestraron los frenos o fue un siniestro que me hicieron. Siempre a la izquierda es lo malo y la derecha es lo bueno, en lenguaje, ¿no? En la religión también vemos que la izquierda se asocia con el mal y la derecha con lo bueno. Hay un pasaje de la Biblia que dice, a los buenos los pondré a mi derecha y a los malos a la izquierda. Vemos otra traducción que dice, él pondrá las ovejas a la derecha y a las cabras a la izquierda, dice, ¿no? ¿Por qué esta figura de las cabras y de las ovejas? ¿Por qué? Porque las ovejas tienen a tener un comportamiento ordenado, ¿ya? Las cabras tienen un comportamiento, no sé si han visto alguna vez una cabra o un chivo, son locos, ¿ya? Entonces son como los revolucionarios, ¿no? Tienen esta actitud. Prácticamente la Biblia es sabia y nos dice el comportamiento de los izquierdistas y de los derechistas. Otra figura, pueden ver en la imagen, la derecha se asocia con la oveja, el sacrificio, Cristo, ¿no? Etcétera. Y la izquierda se asocia con las cabras, esta figura del Baphomet, el macho cabrío, Lucifer, lo malo. Había otro ejemplo que no lo puse, pero también es el ejemplo del buen ladrón y el mal ladrón, ¿no? El mal ladrón se ubica a la izquierda y el buen ladrón se ubica a la derecha de Cristo cuando está en la cruz, ¿no? El malo que no se arrepentía y el bueno que sí se arrepintió. En la filosofía del derecho, como destructiva, tiene la pendiente negativa en el plano cartesiano, también la defiende la muerte, ¿no? La izquierda defiende la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene políticas de aborto, eutanasia. Hay una frase que dice, con el aborto los padres aprenden a matar a sus hijos y con la eutanasia los hijos aprenden a matar a sus padres, ¿no? La derecha es meramente pro vida, porque defiende las dos vidas, es contraria a la izquierda, son posiciones irreconciliables. Y vemos el comportamiento de una marcha pro aborto, vemos la destrucción de una iglesia católica, vemos a las feministas, el comportamiento del que hablábamos hace ratito, el comportamiento revolucionario, y precisamente ¿por qué van a una catedral en la marcha pro aborto? Precisamente porque las feministas reconocen que el viejo orden se tiene que destruir para instalar un nuevo orden, y precisamente por eso acaban, ¿no? en la catedral, porque es el representante del viejo orden. También podemos ver la contraposición, la derecha, una marcha pro vida, imágenes religiosas, la figura de la Virgen, ¿no? La figura de dar vida, mientras que en la izquierda se promueve la muerte, en la derecha se promueve la vida. Y bueno, también podemos ver el comportamiento un poco tanto estético de la izquierda y la derecha, de los militantes, ¿no? Por un lado las feministas y por otro lado las mujeres pro vida. Y bueno, uno pensaría, ¿no? La variante religiosa que tienen las feministas, precisamente la ideología que comparten las feministas es la destrucción de este viejo orden. Por eso ellas dicen, somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar, ¿no? En referencia al viejo orden. Y llegamos a la posmodernidad. Hemos hecho un breve repaso de la historia de la llegada de la Edad Media, el Renacimiento, la llegada de la modernidad, la Revolución Rusa, la Revolución Francesa. Entonces empezamos con la posmodernidad, que es una parte de los subtítulos del libro, El Chavo a la razón. Y ahora sí, vamos con deconstrucción. Deconstrucción es un neologismo acuñado por Jacques Derrida, un filósofo postmoderno, postestructuralista, crítico del logocentrismo.
Derrida acuña la palabra deconstrucción precisamente como un neologismo trampa que significa destrucción. Entonces, como destrucción suena muy, muy fuerte, muy feo, entonces se acuñó la palabra deconstrucción, ¿no? Generalmente las charlas feministas que dan estas ONG son deconstruyendo masculinidades, o deconstruye tu feminidad, o deconstruye tu actividad patriarcal, heteronormativa, capitalista, ¿no? Entonces, prácticamente lo que nos dice la palabra deconstrucción, si hacemos un análisis morfológico del término, es la destrucción debido al prefijo de. Es la destrucción. No se puede deconstruir algo, solo se puede destruir. Es como desaprender. Algunos utilizan la palabra desaprender. En el libro también se hace un análisis del lenguaje, de los términos, del rastro lingüístico de estos mismos. Y, por ejemplo, yo aprendí a manejar, pero yo no puedo desaprender a manejar. O sea, me dicen, Donay, desaprendí a manejar. No, no se puede. Yo ya aprendí a manejar, ya no puedo desaprender. Lo mismo pasa con construcción. La NUR construyó este auditorio, no lo puede deconstruir, ¿no? No es sinónimo de desarmar, solo lo puede destruir para volver a construir otra cosa. Y precisamente es por eso que hay una campaña que se llama Build Back Better, volver a construir hacia atrás. No se puede construir hacia atrás. Es prácticamente el cálculo de construcción de Derrida, que hace una crítica al logocentrismo. En términos filosóficos, sin adentrarme un poquito, que es un tema muy complejo, lo que hace Derrida con el postestructuralismo es destruir el logocentrismo, ¿no? Esta herencia griega de las palabras, de la lingüística, y eliminar los límites que construyen la estructura del lenguaje, ¿no? Y precisamente da la casualidad que logos también significa el verbo, el logos, ¿no? Bíblicamente. Entonces vemos la línea del tiempo, viajamos por el viejo orden, el comienzo de la modernidad con la Revolución Francesa, el inicio de la Revolución Rusa, la llegada de la modernidad y la llegada de la posmodernidad. Entonces, ¿qué caracterizó al viejo orden? Para retomar un poquito, Dios como centro, la razón, ya sea mediante la verdad, mediante la revelación o la razón, heredada de la filosofía aristotélica, platónica y aristotélica, con la filosofía aristotélico-tomista, la ley natural como la monarquía, con el ius naturalismo o el derecho natural, y con la llegada de la modernidad se eliminó la figura de Dios como el centro, se puso al ser humano como centro, nace el antropocentrismo y empezó, la razón se mantuvo y se formó, en vez de ley natural o monarquía, se formó el Estado moderno. Con la llegada de la posmodernidad se elimina a Dios, también se elimina la razón y queda absolutamente el Estado. Ustedes pueden ver cómo tachamos cada vez que avanzamos en el tiempo y vemos esta figura del Estado omnipresente, omnipotente y omnisciente que reemplaza precisamente la figura de Dios, ¿no? Pasamos de un antropocentrismo, un humanismo en la modernidad a un poshumanismo. La moral de Dios, que representaba en el viejo orden, pasó en la modernidad a una moral humana, a un arte humano, a una verdad humana, un humanismo. Y con la llegada de la posmodernidad, o posmodernidad significa post, después, pasamos de un humanismo a un poshumanismo, es decir, a la inversión de los valores de la modernidad. Con la llegada de la inmoralidad, el arte relativo con el arte moderno, el arte contemporáneo. Generalmente nosotros asociamos el viejo orden con este arte que busca la belleza, la perfección, etc. Ahora el arte es relativo, ¿no? El arte contemporáneo puede ser un punto, puede ser una banana pegada en la pared, en un museo de arte contemporáneo. Y la llegada de la posverdad, ¿no? Estos tres pilares del viejo orden, que era la verdad mediante la razón o la revelación, que era cierta, dogmática, ahora en la posmodernidad pasa a ser posverdad. Y como es poshumano, también comienza lo transhumano, lo antihumano y el posmoderno, ¿no? Precisamente el análisis filosófico de la posmodernidad es precisamente esto, con la llegada del transhumanismo, ustedes pueden ver, con la llegada de la inteligencia artificial, la tecnología, la ideología trans, etcétera, trans, que viene de transhumano, o sea, poshumano, posmoderno, y el arte moderno. También se llega a esta clase de destrucción de la naturaleza humana. Claro, si la modernidad es el humanismo, la posmodernidad es la destrucción del humanismo, es el antihumano, lo poshumano. Entonces llega la ideología de género. Y como en la posmodernidad todo es relativo, porque no existe la verdad, todo se fomenta lo pluri, lo multi, lo diverso, no existen límites, no hay verdades absolutas, todo es relativo. El bien ya no existe, el mal tampoco, y todo es pluri, todo tiene que ser diálogo, etcétera, ¿no? Entonces vemos el Estado plurinacional, tiene que ser pluri, tiene que ser multi, tiene que ser multiétnico, pluricultural, y las identidades sexuales, ¿no? LGBTQ+, IA, transgénero, queer, etcétera. Todo tiene que ser diverso. Entonces, ¿quién financia el globalismo?
¿Quién lo financia? ¿Con qué intereses políticos, económicos? Vemos que todas estas ideologías progresistas están siendo financiadas tanto por los estados a nivel mundial como también por los metacapitales. Por ejemplo, la Fundación Ford otorgó más de 123 subvenciones a 66 organizaciones, aproximadamente 59 millones de dólares a lo largo de todo este tiempo. La Open Society Foundation de George Soros, que en el libro se citan varias fuentes del financiamiento que se pueden rastrear de las declaraciones de impuestos en Estados Unidos y en otros países del mundo, otorgó más de 32.000 millones de dólares a fomentar todo este tipo de ideologías a nivel mundial. Es por eso que nosotros vemos que la izquierda siempre está muy bien financiada por los organismos internacionales y las ONGs. El interés económico, por ejemplo, de la legalización del aborto, entonces uno dice por qué al Estado le conviene la legalización, precisamente porque IPPF, que es la International Parenthood Foundation o Federation, es la que brinda aborto. Entonces, cuando se legaliza en un país, entonces la International Planned Parenthood le va a vender abortos a la gente. Entonces, es un negocio millonario, ¿no? Podemos ver en la imagen, yo sé que está un poquito lejos, pero se puede ver el logo del puño feminista al lado de la feminista, precisamente porque es marxista, ¿no? También la IPPF brinda las terapias de conversión de género a los niños, que desde los 10 años ya comienzan con sus cambios hormonales, donde se les ponen bloqueadores de pubertad. Precisamente se quiere legalizar todo este tipo de conductas porque la IPPF se ve beneficiada de los subsidios estatales por parte de los estados con las políticas identitarias y también privadamente, ¿no? Con el suministro de hormonas a los niños para los bloqueadores de pubertad y las cirugías de cambio de sexo a las personas. Entonces, eso fue un breve resumen de un poco la llegada a la modernidad, posmodernidad, etcétera, el entramado un poco político, económico de los metacapitales, y entramos un poco en el libro con la guerra psicológica, ¿no? En el libro se pone ejemplo de que sí, realmente estamos ante una guerra. ¿Por qué? Porque doy el ejemplo del Imperio Romano, ¿no? Dentro del Imperio Romano, o cuando existe una guerra, se utilizan insignias, banderas. Entonces, cuando el Imperio Romano conquistaba un territorio, ponían la bandera romana, ¿no? Y quemaban las banderas de los vencidos. Y prácticamente eso es lo que estamos viendo con la figura globalista. La figura globalista cada vez conquista más territorios y va poniendo las banderas del globalismo. Pueden ver en la imagen la ONU. Está rodeada de banderas LGBT, precisamente, claro, porque ganan terreno en la ONU y ponen las banderas. Vemos en una escuela en Estados Unidos la bandera de Black Lives Matter, este movimiento marxista de extrema izquierda, y la bandera LGBT. Vemos en Nickelodeon igual, que los niños ya se les pone las banderas LGBT, los drag queen para los niños, en Nickelodeon, en Nick Jr., en Disney, etc. Vemos en las librerías igual, que se les enseña a los niños con las banderas de LGBT. Vemos la huipala, por ejemplo. La gente pensaría que la huipala es una bandera ancestral que viene de milenios, no. La bandera en realidad fue creada en el año 60, en la década del 60, junto con la bandera LGBT, precisamente para promocionar todo este tipo de políticas identitarias, ¿no? En la policía boliviana también vemos la bandera. Y claro ejemplo lo vemos en los Juegos Olímpicos, ¿no? En esta inauguración y clausura donde se promocionó la Revolución Francesa. Entonces uno dice, ¿qué tiene que ver el deporte con la Revolución Francesa? Precisamente tiene todo que ver porque es la instalación de este nuevo orden que parte de la Revolución Francesa con el aguillotinamiento de María Antonieta. Es por eso que en los Juegos Olímpicos se presentó este arte contemporáneo. También se hizo una comparación con el viejo orden, precisamente con la última cena, personajes drag queen, LGBT, algunos estaban desnudos al lado de niños. Entonces, bueno, esto fue en las Olimpiadas, todo el mundo lo vio, no tengo por qué contárselo, yo creo que todo el mundo estuvo enterado de esto. Y el culto a la gordura, ¿no? En vez de ensaltar el físico, el entrenamiento. También lo podemos ver en el deporte, que ya hay banderas, ahora los futbolistas utilizan el cintillo LGBT. Los basquetbolistas se arrodillan ante Black Lives Matter, esta asociación marxista. ¿Qué tiene que ver el deporte con arrodillarse en una asociación marxista? Es precisamente que el globalismo va ganando terreno. Y bueno, lo vemos hasta en la sopa, hay un dicho que dice así, ¿no? Ahora los niños se despiertan y comen su cereal y pueden autopercibirse del género que generan ese mismo rato, pueden ser mujer, hombre, etc. Eso dice en la misma caja, ¿no? En la misma caja del cereal. En Hollywood, en las películas, cada vez se financia más este tipo de películas con este tipo de contenido ideológico.
Y vemos las conquistas, ¿no? Así como el Imperio Romano ponía banderas y iba conquistando territorio, en la actualidad, como la guerra es psicológica, ya no es tangible, entonces vemos en el calendario cada vez van ganando más terreno. Antes era un día del día gay, ahora es el mes del orgullo LGBT, el 8M, el día del Estado Plurinacional, el día del Año Nuevo Aymara, el día de la visibilidad trans. En el abecedario cada vez van ganando más letras, ahora le ponen números. Bueno, y se infiltraron, los movimientos izquierdistas adoptan esta figura gramsciana, ¿no? De Antonio Gramsci, de infiltración, de permeación cultural, que incluso se puede ver en las iglesias, en la academia, incluso en los videojuegos, ¿no? Y aquí vemos claramente la imagen de un activista de Black Lives Matter que quema la bandera de su propio país, de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué alguien quemaría la bandera de su propio país? Precisamente porque es la representación del globalismo, la eliminación de los Estados-nación, y como el Estado-nación se representa bajo mi bandera, la bandera de Estados Unidos, si yo vivo en Estados Unidos, la quemo, porque precisamente estoy representando el globalismo y la reemplazo precisamente con la bandera de Black Lives Matter. Vemos el logo de la ONU, que es prácticamente un calco del escudo de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque la ONU tiene esta raíz marxista con la fundación de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, con Stalin, ¿no? Churchill y el presidente americano. Hay una frase de John F. Kennedy que la voy a saltar porque ya no tengo mucho tiempo. Y Bolivia contra el globalismo. En el libro se hace una referencia a los 21 días como 21 días en el que se logró neutralizar a la amenaza globalista. En este caso, los bolivianos participamos de un paro cívico en el que retomamos precisamente, identificamos el globalismo y adoptamos, por ejemplo, la bandera nacional en contra de la huipala, que incluso algunos policías se quitaron, y retomamos un poco los valores del viejo orden, ¿no? Esta vuelta a la cristiandad, a rezar, nos reuníamos en el Cristo, y es precisamente por eso que Evo Morales quiso cambiar el himno a Santa Cruz, que en una parte dice la España grandiosa con hado benigno, aquí plantó el signo de la redención. Entonces, como eso es representante del viejo orden, entonces los indigenistas, como precisamente lo que quieren es el nuevo orden mundial, quisieron cambiar esta estrofa del himno cruceño, ¿no? Porque representaba el viejo orden. Entonces, como ellos son nuevos, es lo contrario. Y bueno, la economía, como estamos en la facultad, con la Facultad de Ingeniería Financiera y Contaduría, vamos a entender un poquito de qué es la economía en el nuevo orden mundial. ¿Cómo funciona la economía en el nuevo orden mundial? Con esta reestructuración de los conceptos de la posmodernidad, la modernidad, etcétera, también la economía se distorsiona, se modifica, cambia. Y el claro ejemplo de lo que nos espera en el futuro, económicamente hablando, es, por ejemplo, la frase del Foro Económico Mundial, una de las organizaciones más importantes en ámbito económico, académico. El Foro de Davos se llamaba anteriormente, dice: bienvenidos a 2030. No tendrás nada, no tendrás privacidad, pero la vida nunca ha sido mejor, dice, ¿no? Hay un tuit de Ida Auken, este era el artículo que publicó, era ministro de Dinamarca, dice: bienvenido a 2030, no tengo nada y soy feliz. La frase del Foro Económico Mundial es: en 2030 no tendrás nada y serás feliz. ¿Por qué? Porque la economía, de acuerdo al Foro Económico Mundial, de acuerdo a la Agenda 2030, nos dice que se debe reestructurar con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y estos objetivos son 3 puntos fundamentales económicamente hablando, que son la economía de servicios y alquileres, la eliminación del trabajo y el reemplazo por inteligencia artificial, y la llegada del ingreso básico universal. Entonces, comencemos con lo primero, la economía de servicios y alquileres. En esta sociedad sin propiedad privada, se llega a una digitalización de todo, o sea, de todos los servicios, los servicios, las cosas que se compran, que se venden. Y alquileres, porque si no existe propiedad privada, entonces yo solo puedo alquilar las cosas y no puedo comprarlas. Y la eliminación del trabajo precisamente surge con la idea del Foro Económico Mundial y de la ONU, con la llegada de la inteligencia artificial, ¿no? Que debido a los procesos de inteligencia artificial se van a ir reemplazando los trabajos que hacían a veces varias profesiones y la gente va a quedar desempleada, ¿no? Y como el desempleo va a aumentar a niveles estratosféricos con la llegada de la inteligencia artificial, va a ser necesario, según la ONU, un ingreso básico universal de acuerdo a una ciudadanía mundial, ¿no? Entonces, este ingreso básico universal se le va a pagar a la gente precisamente por la cantidad de desempleo. Y por último, la eliminación de la propiedad privada. Entonces, el Foro Económico Mundial y la Agenda 2030 nos dice
que en 2030 no tendremos nada y seremos felices, y es prácticamente un calco de la teoría, bueno, si se podría llamar teoría económica del comunismo, ¿no? Que nos dice una sociedad donde se elimina la propiedad privada, el capitalismo, y las clases sociales se genere una especie de utopía donde todos somos felices y no existe la propiedad privada. Es prácticamente un calco. Yo lo suelo representar en el libro, hay un capítulo de economía que habla específicamente de cómo será la economía en el nuevo orden, y yo lo ejemplifico con la curva de Laffer, ¿no? La curva de Laffer es una ecuación no lineal que nos dice la relación que existe entre los ingresos y del Estado y los tipos impositivos, ¿no? Se puede resumir de manera muy sencilla con esto, ¿no? Si los impuestos o los tipos impositivos son del cero, entonces los ingresos del Estado son cero. Si los impuestos son 100%, entonces los ingresos serán cero. ¿Por qué? Porque nadie trabajaría para que todo se le sea decomisado. Yo creo que si los impuestos son 100, entonces precisamente es lo que plantea Laffer, ¿no? Es que nadie trabajaría precisamente para que todo se le sea expropiado. Entonces, ¿qué nos dice la curva de Laffer? Que sí, evidentemente, existe una relación entre los tipos impositivos y los ingresos que genera el Estado, y dentro de esta curva, que es no lineal, que no generalmente se encuentra al medio, existe un ingreso máximo, ¿no? Un punto de recaudación máxima, y si nosotros nos ubicamos a la derecha o a la izquierda, se amplía o se reduce la recaudación tributaria. Es decir, es una política que generalmente se utiliza para hacer reformas en el sistema tributario. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la Agenda 2030 y la eliminación de la propiedad privada? Porque si existe una relación entre los ingresos y los tipos impositivos, también existe una relación entre el trabajo y la propiedad privada. ¿Por qué? Porque nadie trabajaría para que se le sea decomisado el 100%. Es decir, sí, matemáticamente existe una relación entre la confiscación o los tipos impositivos y la generación de trabajo. Entonces vemos que las políticas en el futuro generalmente van con reducir los días laborales, ¿no? Generalmente la izquierda se jacta de que los malvados capitalistas antes explotaban a la gente y se creó, gracias a la llegada del socialismo, etcétera, la semana laboral, ¿no? Entonces, como el progresismo busca este progreso indefinido, entonces cada vez se tienen que reducir más los días laborales. Ahora pasamos a 4 días, ya muchos países lo están implementando, entonces cada vez se reduce más y llegamos a una sociedad sin trabajo, ¿no? Una sociedad que no trabaja. Entonces uno diría, ¿y ejemplos de sociedades sin trabajo existen? No tenemos que ir muy lejos para ver un ejemplo de una sociedad sin trabajo. Por ejemplo, la Sociedad de Planeros de Argentina, con la llegada del presidente Javier Milei, con el que tuve la dicha de haber poder trabajado, él eliminó parte de la sociedad de planeros, pero generalmente era una sociedad que vivía prácticamente del Estado y no trabajaba, ¿no? Recibía un subsidio mensual, un salario básico universal, y bueno, no trabajaba, ¿no? El problema con la sociedad sin trabajo, es que este ingreso alguien lo tiene que pagar, ¿no? No existen las cosas gratis. Generalmente la izquierda se jacta de dar educación gratuita, dar incluso abortos seguros y gratuitos, educación, salud gratuita, no, nada es gratis, alguien la tiene que pagar. Y el problema económico con esto es que esta sociedad sin trabajo, si todo el mundo deja de trabajar, entonces los ingresos tienen que venir de algún lado. Y es por eso que vemos generalmente que después de haber redistribuido con el aumento de impuestos, cuando ya no se puede confiscar demasiado a la gente, entonces a lo que se recurre es a la emisión monetaria. Y cuando se emite demasiado dinero, entonces generas inflación y terminas por destruir la economía, que es generalmente lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Con este aumento de la inflación. Entonces prácticamente lo que nos dice la sociedad sin trabajo es que efectivamente sería una destrucción de la economía. Y el problema de esto que yo se planteo en el libro desde un punto de vista económico es, si no existe la propiedad privada, entonces, ¿quién crea los bienes de consumo? La inteligencia artificial, los robots, ¿quién es dueño de los medios de producción? ¿Y a quién se le alquilaría los bienes y servicios que se prestarían en este supuesto 2030, ¿no? Este es el gran problema que tiene la agenda del Foro Económico Mundial. Y, por ejemplo, vemos que los argumentos en favor de una renta básica universal de la ONU nos dice que, claro, como este postulado de la sociedad sin trabajo, con la llegada de las inteligencias artificiales, entonces se tiene que dar una renta básica universal, un ingreso básico universal. Y aquí llegan las CBDC,
que son las Central Bank Digital Currency, las criptomonedas de banca centralizada, que no tienen nada que ver con las criptomonedas como el Bitcoin, etcétera, que son descentralizadas. Estas son totalmente centralizadas. Es decir, es lo peor de dos mundos. La digitalización, por una parte, porque no existe propiedad privada, no existe algo tangible, ya los billetes ya no son fiat, ya no los tenemos en la mano, sino que son digitales, entonces no los poseemos. Y la centralización de la economía a nivel mundial. Entonces lo que vemos en el 2030 precisamente es la centralización de todos los procesos de la vida humana, tanto económicos como bioéticos, por así decirlo, en manos de este supraestado internacional o denominado también por los revolucionarios franceses como Civitas Gentum, ¿no? Y con la llegada de la CBDC y el ingreso básico universal se forma también la ciudadanía mundial. Ahora, para que entiendan un poquito sobre la digitalización de las cosas, en el libro pongo un ejemplo, que es el ejemplo de los videojuegos. Entonces, algunos que jueguen videojuegos acá se darán cuenta que nosotros descargamos los videojuegos, ¿no? No los compramos. Antes los comprábamos un DVD para ver una película, y el DVD lo teníamos físico, ¿no? Era de nuestra propiedad, lo podíamos ver cuando nosotros nos dé la gana, lo podíamos poner una tarde, etcétera. No podía venir a mi casa y sacarme el DVD, ¿no? Yo lo podía ver cuando me dé la gana. Ahora con la llegada de la digitalización ya existe Netflix, ya no tengo las cosas físicas, entonces se empieza a digitalizar, se empieza a eliminar la propiedad privada y se está llegando a esta sociedad de servicios y de alquileres, donde todo es centralizado en manos de las megacorporaciones o el Estado en este caso. Con esto se llega a los activos intangibles, que prácticamente son licencias de uso. O sea, yo ni siquiera soy dueño de los videojuegos que compro, de las películas que veo. Entonces todo se digitaliza. Para pasar estas diapositivas yo las tuve que pasar por un correo electrónico, pero si mañana me cierran el correo, entonces me quedo sin diapositiva. Yo pude haber comprado varios juegos en Steam en $30, pero si a Steam le da la gana y me cierra la cuenta, entonces ¿realmente soy dueño de los juegos que compro? Esta es la pregunta que nos hacemos, ¿no? No, lo que realmente sucede es que nosotros somos dueños de licencias, de activos intangibles que nosotros utilizamos y que prácticamente no son, si se puede considerar activos, pero no son propiedad física tangible. Ahora, el problema de la sociedad sin propiedad privada es la comida, ¿no? No existe comida digital, la comida sí o sí se tendría que comprar. No existe comida digital. Entonces, ¿cómo soluciona esto el Foro Económico Mundial? Nos dice, o por ejemplo las megacorporaciones, que debido a la propiedad intelectual se pueden patentar y privatizar los seres vivos, ¿no? En este caso las semillas. Se crean semillas suicidas, por ejemplo Monsanto creó una semilla que se suicida después de su primera cosecha, ¿no? Entonces ya ni siquiera nosotros nos vamos a poder comprar una manzana, la vamos a querer cultivar y no, es dueño, otra persona es dueño de Monsanto, no puedo ni siquiera sembrar, ¿no? Entonces vemos esta centralización de todos los procesos humanos en manos del Estado, de las megacorporaciones, en este caso ser Monsanto, con los organismos genéticamente modificados. Y precisamente eso es lo que vemos con la llegada de la carne artificial. ¿Por qué? Porque la carne artificial tiene patente, tiene derechos de autor, en este caso el mayor inversionista en esto es Bill Gates, y es por eso que la agenda busca eliminar el consumo de carne, dice, ¿no? Para 2030 ya la gente no comerá carne. Y bueno, vemos un paralelo con el animalismo, ¿no? Este ejemplo que vimos al principio, donde se le decía a la gente que no tiene que comer carne. Entonces, de igual manera, se puede llegar a un control total de la industria alimentaria desde una regulación similar a la de la Comisión del Codex Alimentarius de la Organización Mundial de Comercio, que trabaja con la OMS y la FAO, con la cual se podrían prohibir alimentos por considerarlos insalubres. Es decir, estas políticas con el Codex Alimentario nos dice que si las plantas o los seres vivos no son tratados de acuerdo a las regulaciones de la ONU o de la OMS, en este caso de la FAO, entonces se considerarían insalubres y no se podrían consumir y deberían ser confiscadas, ¿no? Hay una frase que dice: la medicina avanzará a tal punto que no habrá nadie sano. Hay otro problema con esta economía sin propiedad privada de servicios y alquileres, es quién define la producción, ¿no? ¿Qué podremos comprar y en qué cantidad? O qué podemos alquilar, mejor dicho, y en qué cantidad.
¿Qué pasa si quiero comprar más o alquilar más de lo que produce la empresa? ¿O qué pasa si la empresa quiere producir más de lo que brinda la demanda del mercado? Entonces, con la postura ecologista se creó algo que se llama créditos de carbono. Los créditos de carbono son regulaciones que limitan la producción del mercado y en este caso de esta centralización de producción en el caso de la sociedad sin propiedad privada. Porque los vendedores no podrán vender más de lo que las cuotas de carbono te permitan y los compradores no podrán comprar más de lo que nos permitan las cuotas de carbono. Es decir, el ecologismo precisamente salva con las cuotas de carbono la distopía del Foro Económico Mundial. Le da una solución con las cuotas de carbono a la variante del problema económico que supuestamente tendría la ONU. Entonces vemos que la economía del nuevo orden mundial es una simbiosis público-privada, corporativista, plutocrática, en el que se centraliza todos los procesos de la vida humana, desde la muerte a la concepción, con la bioética, con la llegada de las políticas de control de natalidad y también con el control económico total con la llegada de las criptomonedas de banca centralizada o CBDC. Y vemos que el Estado nuevamente juega un rol fundamental con el Leviatán de Thomas Hobbes. Vemos este Estado omnipotente, omnisciente y omnipresente que controla todas las facetas de la vida humana, que sería la representación del globalismo, ¿no? Este Leviatán global, ya no Estado-nación, sino a nivel mundial. Y bueno, acá termina un poquito la charla. En el libro se habla de muchas otras cosas. Lo que yo quería darles es una breve introducción de lo que es el título del libro, la deconstrucción del viejo orden, y un poquito lo que es la posmodernidad, la plutocracia, la entropía, etcétera. Entonces, si quieren conocer un poquito más acerca del entramado económico, cómo funciona, cómo se financia la ONU, el Foro Económico Mundial, cómo solucionan este problema de curva de Laffer, etcétera. Toda la teoría económica está en el libro, entonces lo pueden adquirir, lo trajimos acá para poder ofrecérselo. Y también tienen un QR que lo pueden escanear para que hablen a un teléfono y lo puedan adquirir también tanto en digital como en físico, ¿no? También el libro se vende a Amazon. Estoy feliz porque el libro a nivel internacional tomó buena repercusión, estuvo promocionado por varias personas referentes a nivel mundial, tuvo incluso el apoyo del presidente de Argentina y llegó a top 11 en categoría de Relaciones Internacionales y también llegó a top 100 a nivel Amazon.com en categoría Política en Español. Y bueno, doy por finalizada la charla, espero que haya sido entretenida, espero que no se hayan aburrido y espero que hayan entendido un poquito. Yo creo que de aquí nadie se va a salir sin saber qué es izquierda, qué es derecha, qué caracteriza el viejo orden y bueno, cuáles son los valores, ¿no? Incluidos en todas estas filosofías. Gracias. Muchas gracias, licenciado de la Cerda. Quedamos abiertos a un espacio si después de la charla se ha generado alguna inquietud, si alguien tiene alguna consulta, pregunta. Bueno, muy bien. Ratificar la invitación del licenciado Donaid de la Cerda para que podamos adquirir el libro y de esta manera damos por concluido este acto, agradecer su presencia, su asistencia a este evento de la presentación. Agradecemos a las autoridades de la institución, a nuestros invitados especiales, doctor Alemán, licenciado Donaid de la Cerda, a ustedes, distinguidos estudiantes, docentes, tengan ustedes muy buen día. Gracias. Cuando observas el mundo, es imposible no notar que hay algo malo en él. Y para algunas personas, el fin del mundo parece ya esperanzador. Todo lo que está sucediendo alrededor del mundo no es casualidad. Y cada paso que damos es hacia la formación de un orden internacional. Y si prestas la suficiente atención, te darás cuenta del estado de guerra actual.
understand what's going on around you. You are not living at the time of peace. You are in a state of war. And you have precious little time to save yourself. Descubre la historia como nunca la habías visto. The future is not just happening. The future is built by us, by a powerful community as you here in this room. We have the means to improve the state of the world. Este es un acuerdo global respecto de las acciones que tomaremos. Esto ya no es una negociación. Now we see the creation of a new massive class of useless people. La construcción de un nuevo orden mundial es inevitable. Added an opportunity for a reset. Facebook and the tech industry are located in Silicon Valley, which is an extremely left-leaning place. Y la pregunta es, ¿cómo llegamos hasta este punto? The time bomb is ticking. With every second, the disaster is coming closer and closer. Get your copy on Amazon now. It's an international criminal conspiracy. In years to come, historians are going to look back on this time in which we are now living, and they're going to say, how could any free and intelligent people living in a country like America let a gang of vicious outsiders come in and take over? The future is not just happening. The future is built by us. When we are successful, and we will be. La construcción de un nuevo orden mundial, del que esperamos sea para el beneficio de todos los estados, es inevitable. Get your copy on Amazon now.